separados entre sí en prisiones alejadas unas de otras. Los 5 héroes cubanos fueron sometidos a duros episodios de terror con el fin de quebrar su integridad psíquica y física. Confinamientos en solitarios, en celdas de castigos, por periodos de 17 meses y de 48 días sin haber cometido falta alguna a despecho del propio reglamento del Buró de Prisioneros de Estados Unidos. Hoy conversamos con René González, uno de nuestros 5 héroes. En el caso específico de los 5, yo por lo general rechazo mencionar el término tortura, pero sí obviamente hubo un trato cruel e inusual, tal y como se describe por los órganos correspondientes de las Naciones Unidas. En nuestro caso se utilizó supuestamente para nuestra protección una figura que se llama separación administrativa para imponernos condiciones de castigo. Son 2 regímenes de encierro diferenciados según los reglamentos del Buró de Prisiones, pero ellos con mucha habilidad se las arreglaron para aplicarnos en lugar de la segregación administrativa, la segregación punitiva, y nos tuvieron en condiciones de castigo durante 17 meses. En marzo del 2003, cuando comenzó la guerra contra Irak, de pronto alguien pensó que sería bueno volvernos a poner en una segregación. En este caso era un régimen extremo de encierro que se llamaba Special Administrative Measures, o sea, medidas de separación administrativa, que viene siendo algo así como cuando usted representa un peligro para la seguridad nacional dentro de la población general, bueno, pues lo ponen en estas condiciones. Yo diría que eran bastante parecidas a lo que hemos visto en las cárceles de Guantánamo. Realmente fue brutal. En marzo del 2003 estuvimos en esas condiciones algo más de un mes, hasta que, bueno, por lo que sabemos, gestiones del gobierno cubano y denuncias hicieron que ellos la retiraran y nos volvieran a incorporar a la población general. En el caso de estas medidas, y en el caso específico mío, que tenía mi familia en los Estados Unidos, lo que más me afectó precisamente fue la incomunicación con la familia. O sea, ellos no permitían que mis hijas me fueran a ver. Recuerdo que en la primera visita ellos me amarraron, me pusieron unas esposas y las pusieron, me ataron a la silla en la que yo estaba sentado. Y en ese momento Ivette tenía 5 meses, si mal no recuerdo. Fue en mayo del 99. Tenía 9 meses Ivette. Y Ivette estaba jugando en la mesa, estaba Olguita a mi izquierda y Mita a mi derecha, y Ivette estaba en la mesa, una bebé, y ella, al identificar las esposas y ver que yo estoy atado, parece que piensa en un perrito y entonces empieza a decir guau guau, y entonces Olguita, con esa indignación que se le subió, me dijo, no, Ivette, aquí el perro no eres tú, no es tu papá, aquí el perro no es tu papá. Bueno, fueron 2 visitas en condiciones bastante restringidas, y otra cosa que era muy usual era la negación del teléfono. O sea, se suponía que uno podía llamar una vez a la semana. Yo recuerdo con mucho dolor, hay que decirlo, el día de los 15 de mi hija, de Imita, porque yo había guardado la llamada de teléfono para ese día. Y yo creo que fue la única vez que yo le rogué a un guardia algo. Y yo prácticamente le rogué al guardia que me dejara hacer mi llamada telefónica que me correspondía. Y el hombre con un deleite tremendo se hizo, como se dice en Cuba, se hizo el sueco, se movió para allá, para acá. Yo volvía cada vez que pasaba frente a la celda. Hay que entender que estábamos limitados en el contacto con ellos. Solamente cuando pasaban podíamos golpear el cristal y decirles algo. Y bueno, finalmente pasó el día de los 15 de mi hija y no pude llamarla. Recuerdo que esa noche me acosté afectado. De hecho, posiblemente hasta la presión me subió. Y esa noche recibí una lección también. Cuando sucedió eso, yo dije, yo no puedo permitir que lo que ellos hagan me afecte a mí. Yo tengo que ser dueño de mis reacciones. Y a partir de ese momento nunca lograron más que yo reaccionara como ellos querían, pero fue un día difícil. Al otro día llamé a la niña, a Olguita, y les dije, miren, si los llamo bien, si no también, esta gente nos quieren afectar y yo no voy a permitir que ellos logren la reacción que esperan de mí. Yo pienso que la memoria es imprescindible. Si el ser humano ha llegado hasta aquí, es por su capacidad de memoria.
Ninguna otra especie tiene la capacidad de aprender y memorizar como nosotros. Y si nosotros renunciamos a esa capacidad y optamos por olvidar tantas cosas, corremos el grave peligro de regresar a un pasado de que costó mucho trabajo salir. Y como pueblo nos arrepentiremos por muchos años. Por eso hay que tener memoria.